Dios bendiga a cada uno que me va a estar viendo. Gloria al Señor. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Gloria al Señor. Soy hermano y amigo, gloria al Señor, de todas aquellas personas que quieren tener una intimidad, gloria al Señor, con Dios, que quieren tener una comunión directa con Dios. Voy a responder a la pregunta, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Enseña la Biblia que Jesús es Dios? Enseña la Biblia que Jesús es Dios. Gloria al Señor. Este es el segundo video, gloria al Señor. Voy a citar al apóstol San Juan, gloria al Señor. Voy a citar a este apóstol, gloria al Señor. Y para demostrar, gloria al Señor, para responder a esta pregunta, ¿enseña la Biblia que Jesús es Dios? La respuesta es sí. Y solamente estoy respondiendo, estoy dando los versículos bíblicos donde se dice directamente que Jesús es Dios. Hay otros pasajes bíblicos que habla que Jesús es Dios de una manera indirecta, pero aquí, gloria al Señor, voy a mostrar cuatro apóstoles, gloria al Señor, gloria al Señor, que hablan claramente que Jesús es Dios directamente. Aleluya. Así que este es el segundo video. En el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 1, gloria al Señor, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mire lo que dice, gloria al Señor, Verbo, gloria al Señor. Dice que este Verbo estaba en el principio, este Verbo estaba con Dios, y este Verbo era Dios. Si usted lo sigue leyendo más adelante, gloria al Señor, en el versículo 14, vamos a leer mejor en el versículo 10, gloria al Señor. 1:10, dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Y como dice más adelante, gloria al Señor. El versículo 14, que es el versículo importante, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es, hablando del Verbo, de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 1 versículo 1 dice claramente que dice que el Verbo estaba en el principio, que este Verbo estaba con Dios y que este Verbo era Dios mismo. Gloria al Señor. Yo soy un pentecostal trinitario, gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, cuando se refiere a la Biblia que Jesús es Dios, me refiero, gloria al Señor, a la naturaleza de Jesús. Jesús es Dios por naturaleza, gloria al Señor. Por ejemplo, yo soy un humano y las personas que me están viendo son humanos, gloria al Señor. Yo puedo estar con un humano y al mismo tiempo ser un humano, gloria al Señor. Yo puedo estar con mi papá, que es un humano, y al mismo tiempo yo soy un humano, gloria al Señor. Jesús es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios por su naturaleza. Jesús puede estar con Dios, Dios Padre, y al mismo tiempo ser Dios por su naturaleza. Gloria al Señor. Aleluya, amén. A mi papá es humano y yo soy un humano. Jehová Dios, gloria al Señor, es Dios, y Jesús Hijo es Dios por naturaleza. Gloria al Señor. Como trinitario, gloria al Señor, yo entiendo que Jesús puede estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios. Gloria al Señor. Pero usted no solamente crea lo que yo le digo. Gloria al Señor. Yo le recomiendo con todo el corazón, aleluya, que lea todo el libro de San Juan. Todo el libro de San Juan
se encarga, gloria al Señor, constantemente en decir que Jesús es Dios. Gloria al Señor. Le pido de todo corazón, gloria al Señor, que usted lea todo el libro de San Juan, para que usted mire, gloria al Señor, que yo no le estoy mintiendo, que el libro de San Juan siempre habla, gloria al Señor, que Jesús es Dios. Así que yo quiero que los dos versículos importantes de ahorita es San Juan 1:1 y San Juan 1:14, diciendo que este verbo que era Dios, este verbo vino a la tierra porque se hizo carne y estuvo con nosotros, hablando el apóstol Juan, gloria al Señor. Una cita más, gloria al Señor, del apóstol Juan, gloria al Señor, dice así, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, gloria al Señor, del 1 en adelante, vamos a seguir leyendo. Primera de Juan, capítulo 1, dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hablando del Señor, que dice que ellos vieron, palparon, o sea, ellos tocaron al verbo. Y dice que este verbo se manifestó y ellos son los que están anunciando esto. Dice que este verbo estaba con el Padre. El Señor, luego que dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Así que yo pido a todas las personas que me están viendo, gloria al Señor, en el amor del Señor, que usted lea el libro de San Juan, gloria al Señor, porque ya habla muchas veces el apóstol Juan, habla que Jesús es Dios. Él habla muchas veces directamente e indirectamente que Jesús es Dios, gloria al Señor. El último versículo que le voy a dar, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Amados hermanos, gloria al Señor, espero que aunque es cortita estos videos, sean de gran bendición para cada uno de nosotros, gloria al Señor, que aprendamos que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, gloria al Señor, dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ya lo vuelvo a repetir, tercera vez, que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice, este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que le mostré tres pasajes, gloria al Señor, amén, que hablan claramente que Jesús es Dios. El apóstol, gloria al Señor, leí en el primer video, enseña la Biblia que Jesús es Dios. Demostré que el apóstol Mateo dice que Jesús es Dios. Ahora le estoy demostrando, gloria al Señor, en este segundo video, de que el apóstol Juan demuestra claramente que Jesús es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que este verbo se hizo carne y estuvo con él. Y dice que lo tocó, que lo pudo contemplar, que lo pudo ver. Y dice que este Hijo de Dios ha venido y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Y le pido a cada uno de los hermanos que me va a estar viendo, gloria al Señor, a los amigos, que lean el libro de San Juan, un libro muy bello, gloria al Señor, donde habla muchas veces y Jesús demuestra, gloria a Dios, su deidad. Jesús demuestra que Él es Dios por naturaleza. Gloria al Señor, amén. Así que hermanos, que sea de gran bendición. Les pido que por favor vuelvan a ver este video todo completo, gloria al Señor. Agarren papel y lápiz, gloria al Señor, y aprendamos, gloria al Señor, que el Señor Jesús es Dios por naturaleza. Así que hermanos, bendiciones a cada uno, gloria al Señor.
su hermano y amigo, gloria al Señor, de los que temen al Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, el Señor Jesús, gloria al Señor. Así que el Señor les bendiga, gloria al Señor, amén.